Me llamo Charlotte, pero todos me dicen Lottie, porque mi apellido es Webb. No me avergüenza, de hecho, me encantan las arañas. Uso joyas con forma de araña y hasta tengo varios tatuajes de arañas, pero trato de minimizar los comentarios sobre mi nombre lo más que puedo. A veces, un nombre puede decir mucho sobre una persona, pero otras veces puede ser engañoso. Por ejemplo, por razones económicas, me mudé a vivir con mi amiga de la infancia, Alice Farcroft. ¿Dónde dirías tú que vive la señorita Alice Farcroft, solo por su nombre? En algún lugar elegante, ¿verdad? En una vieja mansión británica, tal vez. El patrimonio de los Farcroft no es más que una casa rodante sencilla en el parque de trailers Samber Creek. Para ser justos, es un buen parque de trailers. Hay un perímetro de árboles alrededor, muchos árboles adentro, un parque centrado en el eponímico Samber Creek, y está justo al lado de un motel con una gasolinera y una cafetería. Alice ha vivido allí con su madre toda su vida, y durante los últimos años, creo, con su novio Jack Ashbourne. Como la casa rodante solo tiene 2 habitaciones, yo duermo en un sofá, el sofá, porque es el único, en la sala de estar. A pesar de que este sofá está a solo 6 metros de distancia de 2 veinteañeros cachondos que se dan gusto cada vez que pueden, y rodeado de vecinos que no respetan estrictamente la regla del parque de no hacer ruido después de las 9 de la noche, nunca había tenido dificultades para dormir allí hasta anoche. Creo que eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me despertó un sonido que parecía una mezcla entre un rugido y un aullido desde los bosques del otro lado de la carretera. Los coyotes y los perros de los vecinos son lo único que aúlla por aquí, y esto no sonaba nada como ninguno de ellos. Sonaba casi como una persona, solo que salvaje y enloquecida. Pero eso no era lo más extraño. Lo realmente extraño, lo que realmente me aterrorizó, fue que desencadenó mi sinestesia. Me dio imágenes de una diosa virgen en un bosque sagrado, de un aquelarre de brujas, de un portal al inframundo. He tenido sinestesia toda mi vida, o al menos eso creía, pero nunca había experimentado algo así antes. Pensé que quizás el hecho de que todavía estuviera medio dormida y que el sonido fuera tan extraño era lo que había causado la intensa visión, pero la experiencia realmente me dejó nerviosa y no pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente, Jack, Alice y yo estábamos sentados afuera de su casa rodante, tomando una cerveza artesanal local que había sido parte del pago de Jack por su último concierto. Jack es un pequeño, muy pequeño, famoso local, y cuando no estamos en cuarentena, toca algunas veces a la semana en varios antros del condado. Creo que también tiene un álbum en Spotify y tal vez un canal en YouTube o algo así. Aunque estoy bastante segura de que solo gana lo suficiente para pagar su Mustang, Alice y su madre lo tratan como una estrella de rock y parecen convencidas de que es solo cuestión de tiempo antes de que sean ricas. Tampoco hace daño que sea increíblemente guapo y esté perpetuamente sin camisa, así que supongo que no es tan extraño que no les importe tenerlo en casa. Y es más exitoso que yo, en todo caso, así que no estoy en posición de juzgar. Hey, ¿alguno de ustedes escuchó ese aullido jodido que venía de los bosques anoche? Pregunté, mirando con recelo hacia la dirección del bosque. ¿Aullido? Lo siento, no. No escuché nada, dijo Alice. Probablemente fueron los coyotes. Es primavera, así que los machos están peleando por las hembras y las hembras están recibiendo una paliza muy necesaria. No, definitivamente no fueron coyotes. Ni siquiera coyotes teniendo sexo, insistí. La extraña visión que me había dado el sonido seguía fresca en mi mente, y afortunadamente, me estaba evitando visualizar una orgía de coyotes. Creo que era una persona,
como alguien haciendo algún tipo de ritual chamánico o algo así. No sé, me asustó un poco. Apuesto a que lo que escuchaste fue el hombre verde, dijo Jack, haciendo un gesto con su lata de cerveza exactamente como esperarías de alguien a punto de empezar a decir tonterías. Es un espíritu ancestral de la naturaleza que fue invocado por primera vez por una bruja colonizadora hace siglos para proteger esos bosques, y es la principal razón por la que los bosques de Harrowwick son tan extraños. Probablemente le estaba dando una paliza a unos cazadores furtivos o algo así. Jack, mi amor, no le cuentes historias sobre los bosques. Ella tiene que vivir aquí ahora, le recordó Alice. No son solo historias, sin embargo. Hay una bruja real que vive en esos bosques. Ambos la hemos visto, afirmó. ¿Una bruja?, pregunté, preguntándome si podría haber alguna conexión con el aquelarre de brujas de mi visión. No, no le hagas caso. No es una bruja, me aseguró. A veces vamos a caminar por los senderos y una vez nos cruzamos con una mujer con una capa y un bastón de aspecto brujesco, pero eso es todo. Pero no es una bruja, es solo una de las chicas hippies que cuelgan en el lugar de la nueva era en la ciudad, y definitivamente no vive allá afuera. Eso es ridículo. No somos los únicos que la hemos visto, sin embargo, insistió Jack. Es una habitual en los senderos, y otros habituales la han visto hacer cosas raras, como trazar sigilos en los árboles, colgar amuletos de las ramas, o desviarse del sendero y nunca regresar. Un grupo de tipos de Abilene College estaban de excursión y uno de ellos le silbó, y lo único que hizo fue golpear el suelo con su bastón y un poltergeist invisible salió de la nada y los echó a todos gritando como niños pequeños. Puede invocar y controlar a los muertos, hablar con los animales, y definitivamente tiene una choza en lo profundo de esos bosques en algún lugar. Una verdadera mierda de Blair Witch. Lottie, he vivido al otro lado de esos bosques toda mi vida, no hay hombre verde, ni fantasmas, ni brujas en ellos, Alice juró, rodando los ojos ante el intento juvenil de Jack de asustarme. Entonces, ¿podemos ir a caminar por ahí hoy?, pregunté con esperanza. Sabía que era un poco tonto, y que cualquier similitud entre mi visión y el folclore local probablemente era solo una coincidencia, pero pensé que sería más saludable que sentarme a beber cerveza todo el día. Dios mío, sí, no hemos estado allí desde el otoño pasado, Alice estuvo de acuerdo emocionada, sacando su teléfono. Déjame revisar si los senderos están abiertos durante el cierre y vamos. Como era de esperar, los senderos estaban abiertos. No tenía botas para caminar, pero Alice insistió en que tomara las de ella, diciendo que ella podía simplemente viajar a cuestas de Jack en cualquier lugar donde hubiera terreno irregular. Rápidamente preparó una mochila, tomó 3 bastones de madera de la cabaña que uno de sus vecinos había tallado a mano, y nos fuimos. Solo nos tomó unos minutos llegar al bosque y unos minutos más caminando a lo largo de su borde hasta que llegamos a la primera entrada del sendero, cada uno de nosotros poniendo un tuoni en la caja de donaciones al pasar. Tan pronto como entramos, me sorprendió inmediatamente la atmósfera general del bosque. Tal vez fue porque había muy poco tráfico en la autopista debido al cierre, pero incluso un poco más adentro no podíamos oír nada del mundo exterior. Casi parecía que ese bosque estaba un poco fuera de sincronía con el resto de la realidad, que era más antiguo y más primitivo, un lugar donde la humanidad estaba a merced de la naturaleza y sus sirvientes. Los árboles de 100 pies de altura y de siglos de antigüedad que se alzaban sobre nosotros me dejaron la impresión de que estábamos bajo la atenta mirada de titanes poderosos, que no dudarían en castigar cualquier irreverencia. Estos bosques son mucho más bonitos en otoño, pero algunas de las hojas ya están empezando a brotar, así que es un poco lindo,
comentó Alice casualmente, aparentemente sin compartir mi sentido de asombro existencial. ¿Qué tan grande es este bosque?, pregunté, ya perdiendo toda noción de dirección y escala. Solo unas 4 millas cuadradas, o 10 kilómetros cuadrados, respondió Alice, saltando sobre los hombros de Jack. Algunos de los senderos son realmente sinuosos, sin embargo, y creo que hay algo así como 40 millas de ellos, así que hacen que todo el lugar parezca 10 veces más grande. Es por eso que les dicen a los principiantes que se queden fuera de los senderos profundos, pero estás con nosotros, así que está bien. Sí, dije con vacilación. Entonces, aparte de esa bruja, ¿alguna vez han visto algo raro aquí? No era una bruja, insistió Alice. Y no. No hay grandes depredadores aquí, así que la gente simplemente inventa monstruos para llenar el vacío. Una vez encontramos huellas de ciervos gigantes. Probablemente del hombre verde, dijo Jack. Sí, como si supieras leer huellas. Esas podrían haber sido cualquier cosa, Alice rodó los ojos. ¿Qué tal esa cosa que parecía una mujer polilla que estaba posada en ese árbol una vez?, preguntó. Ambos la vimos. Sí, pero ninguno de los dos la vimos bien, replicó, aunque sonando un poco menos segura que antes. Era solo un pájaro grande con poca luz. Está bien, mientras, ¿qué tal las cosas raras de runas que están en muchos de los árboles, como esa que está allí?, dijo, señalando un árbol un poco más adelante. Miré hacia adelante, y vi que tenía razón. El árbol tenía una especie de símbolo mágico tallado profundamente en su corteza, y una vez que lo noté, me di cuenta de que no era el único. Los árboles a lo largo del sendero tenían marcas similares, y ahora que las había visto, me causaban las mismas sensaciones mentales e imágenes en mi mente que el aullido. Es una tradición local. En lugar de corazones e iniciales, la gente de aquí talla esas señales en los árboles. No me preguntes cómo comenzó, pero no hay nada de qué preocuparse, Alice intentó tranquilizarme. Asentí con la cabeza, pero no dije nada sobre las extrañas vibraciones que recibía del bosque. Caminamos por los senderos durante otra hora más o menos, terminando en algún lugar bastante cerca del centro del bosque. Las extrañas sensaciones e imágenes que me estaba dando el bosque no habían desaparecido, pero tampoco habían empeorado, así que estaba empezando a aceptar que todo era solo una nueva manifestación de mi sinestesia. Jack, Jack, mira, gritó Alice emocionada, todavía montada en sus hombros sin ninguna queja de su parte todo el tiempo. Seguí su dedo hacia donde estaba apuntando, pero no podía ver que la tenía tan emocionada. Finalmente bajó de su novio, tomándolo de la mano y arrastrándolo fuera del sendero, dejándome perseguirlos si no quería quedarme atrás. Estábamos a 40 o 50 pies de profundidad cuando Alice se detuvo abruptamente frente a un círculo de pequeños hongos color violeta, de unos 7 pies de ancho. Sí, las primeras setas de la temporada, animó mientras se arrodillaba, arrancó una tapa y se la metió directamente a la boca. Espera, ¿setas? ¿Te estás drogando ahora, en medio de un bosque?, exigí indignada. No te preocupes, Lottie, lo hemos hecho antes, dijo Jack mientras se sentaba y tomaba una tapa para él. Caminar drogado por este lugar es realmente genial. Y estas setas solo crecen salvajes en el condado de Harrowing por alguna razón. No se pueden cultivar y no crecen en ningún otro lugar. Tienes que probarlas, insistió, entregándome una tapa. Suspiré, aceptando la oferta, pero guardándola en mi bolsillo. Gracias, pero no voy a drogarme con hongos que nunca he probado antes, y menos cuando estoy en medio de un maldito bosque, afirmé, golpeando el suelo con el pie. ¿Podemos por favor volver al sendero?
Esto está empezando a asustarme un poco. Bueno, en realidad, Jack y yo tenemos la tradición de follar en el anillo de hadas mientras esperamos que los hongos hagan efecto, admitió ella con una risita nerviosa. Debes estar bromeando, dije, sintiendo como mi rostro se contorsionaba en una mueca de horror. Lo siento, Lottie, se disculpó mientras desabrochaba con entusiasmo los jeans de Jack. No tienes que mirar si no quieres. Solo regresa al sendero y descansa en la primera banca que encuentres. Te alcanzaremos, lo prometemos. Suspiré con frustración, pero no me molesté en discutir con ellos. Sabía que tratar de convencerlos de que no lo hicieran era inútil, así que me alejé hacia el sendero. Casi había llegado cuando escuché gritos. No eran gritos reales, solo estaban en mi cabeza, pero aún así podía sentir que venían de detrás de mí. Eran débiles, distantes y, sobre todo, suplicantes. Quienquiera que estuviera gritando nos había escuchado, o al menos había percibido nuestra presencia, y estaba pidiendo ayuda. Consideré brevemente que de alguna manera había ingerido accidentalmente algo de la psilocibina de los hongos, pero el grito era el mismo tipo de asociación sensorial que había estado percibiendo del bosque desde el momento en que entré en él, así que sabía que no estaba alucinando. Ahora, admitiré que correr hacia el bosque persiguiendo gritos fantasmales no fue la decisión más inteligente que he tomado. Al menos debería haber hecho que Jack y Alice vinieran conmigo, pero los gritos eran tan desesperados que exigían una acción inmediata, y no tenía la fortaleza para resistir el impulso de responderles. Aunque estaba segura de que corría hacia la fuente de los gritos, no se volvían más fuertes, pero como sabía que el sonido estaba en mi cabeza, no cuestioné mucho eso. Debía estar a más de 200 metros del sendero cuando finalmente me encontré con algo que me hizo detenerme. En medio del bosque había un par de pilares de adoquines con un arco de metal sobre ellos, que llevaba la palabra cementerio. Eso ya era bastante extraño por sí solo, pero lo que era aún más extraño era la imagen que la puerta me estaba dando. En mi mente, la vi como un par de pilares de ónix, más altos que cualquier de los árboles circundantes, tallados con figuras hambrientas, virtualmente momificadas, en una miseria abyecta. En lugar de un arco de metal, los pilares sostenían estatuas de un rey y una reina entronizados, que automáticamente interpreté como Hades y Perséfone sin que nada lo hiciera explícito. La puerta en sí era una niebla espesa y luminosa, que irradiaba una sensación de desesperanza y terror tan fuerte que me paralicé, incapaz de moverme hacia ella o alejarme. Los gritos continuaban, ahora claramente provenientes de la puerta misma. Por más desesperados que fueran, no eran suficientes para sacarme de mi trance catatónico. Sin previo aviso, una silueta negra pasó frente a la puerta, proyectando una larga sombra que cayó sobre mí, eclipsando toda otra luz. La figura parecía una especie de mujer demonio, con un par de alas de murciélago flexionándose lentamente detrás de ella, y de inmediato me recordó las afirmaciones de Jack de haber visto una figura femenina alada. Nunca he tenido más miedo que en ese momento. Ese demonio era el monstruo más literal que jamás había encontrado, y no tenía idea de lo que pretendía hacer conmigo. Temblaba, gemía, pero no podía obligarme a luchar o huir, ni siquiera cuando empezó a moverse hacia mí. Fue entonces cuando escuché a una mujer gritar, aunque estaba demasiado asustada y fijada en el demonio como para entender lo que decía. Una figura con una capa se interpuso repentinamente entre mí y la puerta, levantando un bastón y gritando conjuros incomprensibles al demonio. El demonio se echó hacia atrás ligeramente, como si considerara si valía la pena luchar. Aparentemente, no lo era, y con una leve mueca de desprecio, se retiró de mi vista. El sonido de los gritos desapareció de mi mente, junto con la imagen de la puerta,
dejando solo la entrada del cementerio fuera de lugar en su lugar. La figura encapuchada se giró para mirarme, y vi a una mujer de piel clara con ojos marrones cálidos y largo y hermoso cabello rojo. Su bastón estaba tallado con los mismos símbolos que había visto en los árboles, coronado con una luna creciente y una cadena de cristal, y un talismán con un pentagrama colgaba prominentemente de su cuello. Era, sin lugar a dudas, la bruja del seto, que Jack y Alice y otros habían visto, y yo acababa de verla derrotar a algún tipo de engendro demoníaco con nada más que un bastón adornado. Entonces, quizás comprensiblemente, me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en una silla de jardín cerca de la parte trasera de un pequeño cementerio, con la mujer sentada a mi lado, mirándome con una mezcla de preocupación y curiosidad alegre. ¿Estás bien?, preguntó, ofreciéndome un vaso de agua. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, pregunté mientras me incorporaba de golpe, mirando a mi alrededor el cementerio confundida. Apenas un minuto, y ni siquiera a 100 pies del arco. Sigues en los bosques de Harrowwick, me aseguró. Abrí la boca para objetar, pero me detuve. Seguía sintiendo las mismas vibraciones inquietantes del cementerio que había sentido en el resto del bosque. Si acaso, eran más fuertes aquí. El arco. Vi a una especie de mujer demonio en él, murmuré mientras me sonrojaba de vergüenza, la frase sonaba ridícula mientras salía de mis labios. Era una Erin Yes, una furia, asintió. El arco es un portal espiritual al plano astral, específicamente al inframundo, y ella estaba tratando de atraerlo. Solo pueden cruzar a nuestro mundo en ciertos momentos o si son convocados. Debe ser una clarividente muy poderosa para haber visto la forma astral del portal. Cuando lo encontré por primera vez, solo podía sentir su naturaleza ctónica, no verla. Pregunté tontamente. Yo no. Puedes verlo, me interrumpió, señalando a un hombre con un abrigo largo y una mirada severa, que me vigilaba desde una distancia respetuosa. También, no pude evitar notarlo, era traslúcido con un tono azul pálido. ¿Dios, es un fantasma? Es mi familiar espiritual, sí, y no se está proyectando físicamente en este momento, así que definitivamente eres clarividente, sonrió. Este cementerio fue consagrado hace siglos para que la mayoría de la gente no pueda percibirlo, o si lo hacen, no puedan recordarlo. Tengo la sensación de que lo recordarás, sin embargo. Soy Samantha, por cierto, y mi familiar se llama Eileen. Una gata atigrada de pelo largo saltó de repente a su regazo, maullando como si ella acabara de decir algo gravemente ofensivo. Lo siento, mi familiar espiritual se llama Eileen. Este es mi familiar animal, Moxley, dijo mientras le rascaba la cabeza. Él se dejó caer y comenzó a ronronear, aparentemente apaciguado por el momento. ¿Y cómo te llamas, hermana? Ah, bueno, Charlotte, o Lottie, si quieres, balbuceé, todavía mirando a mi alrededor en el cementerio con confusión. Solo entonces me di cuenta de que estábamos justo al lado de una casa rodante con un toldo cerrado, paneles solares en el techo y un jardín extenso e invernadero casero. ¡Oh, Dios mío! ¿Vives aquí? ¿Realmente vives aquí? Absolutamente, me encanta estar aquí. Es tranquilo, hermoso y lleno de magia, sonrió. ¿No fue eso lo que te trajo aquí? Yo, creo que sí, respondí patéticamente. Escuché a alguien aullar aquí anoche y me dio esta visión, como nada que haya experimentado antes. Vine aquí para ver si significaba algo, y desde que puse un pie aquí, he estado recibiendo estas vibraciones espirituales tan poderosas. Ah, no fuiste tú quien aulló,
¿verdad? No a menos que aúlle en sueños, sonrió. Estos bosques están bajo la protección de un espíritu que la mayoría de la gente llama el hombre verde, y supongo que técnicamente es mi arrendador. Si el aullido te dio visiones, entonces diría que fue él quien te llamó. Probablemente sintió tu presencia y pensó que sería una buena idea enviarte en mi dirección. G. Sí, el novio de mi amiga, Jack, dijo que era el hombre verde, pero es agradable obtener una segunda opinión de una expertos, dije. ¿Ya? ¿Jack Ashbourne? Preguntó con una ceja levantada. ¿El tipo sin camisa? ¿El que se cree una estrella de rock? ¿El que maneja un Mustang con desnudos de mal gusto pintados en él? Ah, sí, a 1 y 2, pero me gusta un poco el arte de su coche, admití. ¿Lo conoces? Sí, y él me conoce. Es el medio hermano de mi novia, respondió, sonando un poco molesta. ¿No me mencionó cuando estaba hablando de este bosque? Dijo que había una bruja del seto viviendo aquí, y bueno, parecía gustarle hablar de ti como si fueras pie grande, le dije con vacilación. Parecía un poco enojada y un poco dolida, pero parecía estar esforzándose por mantener la compostura. Está cerca, ¿verdad?, preguntó, mirando hacia el bosque. Una mueca repentina recorrió su rostro, y supe que sabía que Jack y Alice estaban fornicando. Ilem, ordenó, agachando la cabeza y sujetándose el puente de la nariz con frustración. El fantasma no necesitaba más instrucciones, inmediatamente se dirigió hacia el bosque. Segundos después, escuché a Jack y a Alice gritar de terror. No les está haciendo daño, estarán bien. Probablemente solo lo catalogarán como un mal viaje. De repente se levantó y gritó. Esos son hongos enteógenos, Jack, no son para uso recreativo. Se volvió a sentar, con una expresión exasperada, y yo rápidamente tomé la tapa que tenía en mi bolsillo y se la ofrecí. No, está bien. Quédatela. Puede que te sirva de algo, dijo. Luego metió su mano en su propio bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. No te voy a detener aquí más tiempo, estoy segura de que quieres ponerte al día con tus amigos y asegurarte de que están bien. Pero, si estás interesada en aprender más sobre todo esto, o en perfeccionar tu clarividencia, trabajo en el Edén esotérico de Eva en Sombermoray. Podemos programar una sesión remota, o puedes venir a visitarnos después de que termine el cierre. Jennifer y yo estaremos encantadas de ayudarte. Gracias, dije mientras aceptaba la tarjeta con gentileza. Y gracias por salvarme en el arco. No lo menciones y lo digo en serio. Pensar y hablar de espíritus tiene la tendencia a atraer su atención, sonrió. Tragando con ansiedad, asentí con la cabeza con gracia y corrí de regreso hacia el sendero, teniendo cuidado de evitar el arco mientras lo hacía. El cementerio se perdió entre los árboles detrás de mí mucho más rápido de lo que debería haber sido lógicamente, pero no lo olvidé, ni a Samantha. Ilem, el fantasma, fue lo suficientemente amable como para indicarme la dirección hacia la que habían huido Jack y Alice. Estaban asustados y drogados, pero por lo demás bien. No les conté lo que me había pasado, solo les reprendí por drogarse con hongos en medio del bosque. Alice aceptó que su encuentro con Ilem era solo un mal viaje con bastante facilidad, pero Samantha estaba diciendo la verdad sobre Jack. Él la conoce, y sabe que era su familiar espiritual, así que, con suerte, lo pensará 2 veces antes de volver a difundir leyendas urbanas sobre ella. Entré en línea para ver si podía averiguar más sobre ella, bueno. Me he topado con algo mucho más grande que solo algunos eventos espeluznantes en el bosque, y necesito saber más.
Tengo toda la información de contacto de Samantha de la tarjeta de presentación que me dio, y voy a intentar mantenerme en contacto con ella. No pude evitar sonreír cuando vi que su apellido era Sumner, un nombre muy apropiado para alguien que puede invocar espíritus y defenderse de los condenados. Como dije al principio, a veces un nombre dice mucho sobre una persona.